Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 23 de mayo de 2022, el próximo lunes no hay Sin Fronteras, es 30 de mayo, primera vez que será feriado, de acuerdo al decreto de la Asamblea Nacional propuesto por la Presidencia de la República. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado. En la primerísima, 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Varias cosas antes de entrar a los dos temas centrales de hoy. Empiezo con... Ahorita, y se me había olvidado ya. Ahorita empezaron unas protestas ahí en Costa Rica, ahorita. 6:40 empezaban. Los taxistas, por el precio de la gasolina, andan en 58 córdobas más o menos el litro de la gasolina, y están furiosos los taxistas, pues están reclamando que el gobierno tome medidas. Ya quisieran tener ellos a un gobierno de Daniel Ortega que se preocupa por esas cosas, ¿no? Allá en Costa Rica les vale, mano. ¿Estás viendo? Pues simplemente comparando. Por otra parte, en los últimos días ha estado... Espérame. Mira qué horrible esto. Es terrible esto. Hace, 2004 creo que fue. 6 años. Estamos en 2022, 2016. ¿Qué va a ser? 2015, porque son 7 años. Una señora indígena guatemalteca, Juana Alonso Santizo, la echaron presa, la acusaron de secuestro y la pobre mujer iba para Estados Unidos. Hace 7 años, la época de Peña Nieto, la echaron presa, nunca la juzgaron, nunca la acusaron, la tenían presa y la torturaron. Qué cosa más horrible, vos. Detenida en 2014, torturada y acusada injustamente de secuestro por agentes ministeriales. Desde hace 6 años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas había recomendado su liberación y hasta ahorita lo cumplieron. Es terrible, vos, es terrible. Las cosas que allá ocurren en ese México. La pobre mujer ya pudo regresar a su patria, pues. Bueno, es que mira, vos te acordás que una de las primeras cosas que encontró Rusia al iniciar la operación de defensa de su nación en Donbass fueron los laboratorios clandestinos de Estados Unidos, bautizados de cualquier manera, en los cuales exploraban distintos virus con el propósito de fabricar armas biológicas. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, ya las cosas van quedando más o menos claras. Hoy acaban de revelar que según la documentación encontrada, no según testimonio, documentación encontrada en esos laboratorios, los virus que estaban examinando era el ébola, la viruela
y los virus geográficos, es decir, los que son endémicos en distintas zonas del planeta. Y te repito, la viruela está, digamos, extinguida desde 1980. Fíjate que lo que es, ¿verdad? A tal punto que prohibieron que los países tuvieran vacunas contra la viruela. Y al país que la tuviera sería sospechoso de tener un arma biológica. De eso hace 42 años. Incluso querían destruir las muestras biológicas de los virus que sirven para fabricar vacunas que tenía en su poder la Unión Soviética. Y cuando desaparece la Unión Soviética, los yanquis estaban detrás de eso. Pero los científicos de la época resguardaron con sabiduría estas muestras, de manera que Rusia está en capacidad de producir mañana, si quieres, la vacuna contra la viruela. ¿Por qué se ha vuelto de modesto? Porque ya nos inventaron otra. Porque estaban con el hígado, ahora están con la viruela del mono. Y están creando una alarma. No van ni siquiera 100 casos en todo el mundo. La viruela del mono traspasada a los seres humanos. El último creo que fue Israel. Bélgica ya ordenó cuarentena al que tenga esa enfermedad, y así Austria. Pero fíjense, la viruela, primero, es moderadamente transmisible al ser humano. O sea, no es que la agarre y un masito, todo el mundo se infecta, no. Pero además es leve, no produce gran cosa. Fiebre, dolor y erupción que desarrolla pústulas, pero no en el nivel de lo que era la viruela de hace siglos, que con la viruela aquí acabaron con poblaciones completas de indígenas en América cuando nos invadieron los españoles. ¿Sabes lo que hacían esos malditos? Cuando se dieron cuenta que los indígenas no soportaban la viruela y se morían rápido, en cambio ellos generalmente resistían y superaban la enfermedad, entonces agarraban las colchas de los soldados que estaban enfermos de viruela, y entonces se las regalaban a los indígenas para que se contagiaran todos. Y como no tenían defensa, matancina. Así de malditos eran los españoles aquí. Pero bueno, vuelvo al caso, esta es la viruela del mono, pues. Apenas van hasta el sábado 92 casos confirmados, 28 sospechosos, en 12 países de la Organización Mundial de la Salud en donde no es endémico el virus de la viruela del mono. Generalmente se encuentra en África Occidental y en África Central. Fíjate bien, todo el escándalo que están haciendo. Y ellos estudiaban estos virus allí, en esos laboratorios. Suma 1 más 1, 2, ¿verdad? Ok. La otra, ¿ves? Daniel lo mencionó el miércoles pasado. Por eso me acordé cuando leí esta información. Yo la había leído en varios medios. Y además hay un video famoso. La crisis de los alimentos para bebé en Estados Unidos no hay. Porque la fábrica que tiene mayor producción de estos alimentos cerró. Primero por problemas con lo del COVID y después porque salió un lote de esos alimentos contaminados. Entonces tuvieron que cerrar y retirar todos los productos. No hay alimentos para bebé en Estados Unidos. Es literal, la emergencia, declaró el gobierno yanqui. Mandó aviones militares a traer productos allá a Alemania para paliar esa emergencia. Imagínate vos. Son buenos para andar regalando armas, dicen ellos, ¿verdad? Vendiendo armas, ahí es rapidísimo. Aprueban miles de millones de dólares para hacer la guerra, pero no para darle de comer a sus bebés. Ese es el gobierno yanqui. ¿Verdad? Había una mujer ahí en un supermercado
Ese video lo vi el sábado. Que tenía un montón acaparado en un carrito de esos de supermercado. Y otra mujer que también buscaba y decía, qué barbaridad, como estás llevándote todo, no miras que todos necesitamos, le valió. O sea, fue con todo su lote. Bueno. 35 toneladas mandó a traer el jefe del imperio. Bueno, el jefe nominal del imperio. Entonces están sacando productos de Alemania. Bueno, y otros productos de Alemania y de otros países. Y quiero presentar esta foto a los que nos están viendo por Facebook Live o nos ven después en las distintas redes de video. Es la foto del cura de Ucrania. Pongan cuidado, o sea, a ver, en todos esos países la religión es el cristianismo ortodoxo. Tienen bastante similares ritos a la Iglesia Católica, con la diferencia que los curas se pueden casar, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Pero bueno, entonces ayer estaba en misa el hombre, el cura, que es de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, subordinada al patriarcado de Moscú y toda Rusia. En Ucrania se dividió esa iglesia y quedó una que creó su propio patriarcado, su propio papado, y otra que siguió subordinando al patriarcado de Rusia. Ayer se le acercaron en plena misa dos nazis, varios, no dicen cuántos, y le pintaron el rostro, o le echaron pintura verde en el rostro al hombre, en plena misa. Si nosotros hiciéramos aquí eso, a uno de estos curas delincuentes, lo pintáramos de rojo y negro, en una misa, ¿te imaginas el escándalo que se armaría? No solo aquí, en todo el mundo. Nos colocarían como lo peorcito, enemigos de la iglesia, enemigos de la religión y no sé cuánta babosada más. Pero como ocurrió en Ucrania, y lo hizo un grupo de nazis, entonces solo los medios rusos lo informan. Y ahí está la foto, el pobre hombre ahí, con su cara pintada de verde. La hija de él escribió en sus redes sociales y dice: este es el grito del alma. ¿Qué está pasando en nuestro país? Este es mi padre, el padre Vladimir, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania en la ciudad de Ostryi. Le lanzaron en la cara pintura verde, los llamados nacionalistas que se apoderaron de nuestras iglesias. Porque esa es la otra, se tomaron las iglesias que son afiliadas al Patriarcado de Moscú. Y esto fue ayer. Si esto ocurriera aquí. Porque hay cosas que uno dice, hombre, ¿por qué no está preso el sargento Álvarez? ¿Por qué no está preso el coronel Mata? ¿Por qué no está preso el borracho este de... no, si es que se fue, menos mal. Se fue para Miami, a la cuna de la heroína. ¿Por qué no está preso Harvin Padilla? Criminal confeso. Hay pruebas. Entonces uno dice, es que es Nicaragua. En Nicaragua eso sería sacrílego y entonces nos echaríamos encima. Espérate un momentito. Te voy a poner ejemplos. Muchos ejemplos. Desde 2010 hasta este año, ejemplos de cura o monja que han sido detenidas, esposadas y conducidos a la cárcel por la policía de distintos países, acusados de diferentes delitos.
No me voy a referir a los acusados de abuso sexual, que se cuentan por decenas de miles. No, por otros delitos. O por represalias políticas. Las dos cosas. Y precisamente empiezo con represalias políticas. Iban dos curas dominicanos a Estados Unidos. De Dominicana se fueron a Estados Unidos. Y al llegar al aeropuerto de Fort Lauderdale, el 17 de octubre de 2010, perdón, el 16 de octubre de 2010, los echaron presos. Ahí los tuvieron presos 15 horas en el aeropuerto para evitar que participaran en distintas actividades en defensa de los migrantes. Después los soltaron. Pero no pasó nada. Pero en cambio, al sacerdote episcopal no católico de la iglesia episcopal, Luis Barrios, muy conocido por la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los migrantes en New York, a ese sí, lo echaron preso y lo condenaron a 2 meses de cárcel por desobediencia civil y rebeldía social. Pongan cuidado. Estados Unidos. Otra de los yanquis. 21 de mayo de 2013. La policía detuvo al padre Andrew Switzer, de 33 años. Pero pongan cuidado, es que este caso es durante una concentración de la United Mine Workers, de los trabajadores mineros, o del sindicato de los trabajadores mineros de América, de Estados Unidos, en protesta por las decisiones tomadas por Peabody Energy, el mayor productor de carbón del mundo. Este cura es hijo de un minero, por eso está especialmente sensibilizado hacia el tema. ¿Qué fue lo que ocurrió? Esta empresa, cuando el porcentaje de sus trabajadores llegó a edad de jubilación y le tocaba pagar esa jubilación a la empresa, entonces decidió partir la empresa y vender una parte donde incluyó a todos los trabajadores que estaban susceptibles de ser jubilados. Y como sin trasladarle los fondos. Al rato, esa empresa que creó la multinacional quebró. Y los jubilados se quedaron sin pensión. Mira qué maldito. Por eso era la protesta. ¿Qué ocurrió entonces? Lo echaron preso al cura. En Missouri, en San Luis, Missouri, dice el padre, o decía en aquella época, 2013, hace 9 años, en nuestro estado tenemos una larga historia en la que el gobierno y las empresas se ponen de acuerdo contra el trabajador. Represalia política, por defender derechos de los trabajadores, agredidos por una empresa minera, que a su vez está defendida por el gobierno local. Voy con otra. 2014, en El Salvador, aquí nomás. 2014, hace 8 años, estaba de presidente Salvador Sánchez Serén. Echan preso a un cura. Creo que este fue el año final de Funes, ¿no? Sí, el año final de Funes creo que fue este. Echan preso a un cura que además es líder de organizaciones juveniles porque estaba siendo intermediario de las pandillas, de las MAR. Eso es, sí, el primer año de Salvador Sánchez. Un cura español llamado Antonio Rodríguez. Lo acusaron de introducir ilegalmente objetos a las cárceles del país donde estaban los mareros, por encomienda de los mareros que estaban libres, como parte de las negociaciones para que bajaran el gas. Lo acusaron de asociación ilícita
y tráfico de influencia. Pero es que el cura también introducía drogas y hasta dinero y teléfonos móviles. Según la fiscalía de la época, las acciones del cura Antonio Rodríguez ayudaron a que los pandilleros siguieran cometiendo crímenes. Van 3 casos, 3, ¿verdad? Sí. Diciembre de 2017, Estados Unidos. En Washington y otras ciudades. Pero bueno, este es el caso de Washington porque fue un operativo en varias ciudades. Detienen a 11 personas. Ellos habían entrado a varios centros que practican el aborto es legal en Estados Unidos, se introdujeron sin permiso de los dueños, ni de los administradores, ni del personal de esos centros, para hablar con las mujeres que se iban a practicar aborto para que convencerlas de que no. Tuvieron como 1 hora en ese pleito con el personal hasta que llamaron a la policía y los echaron presos. ¿Por qué los echan presos? Por invasión de la propiedad privada. Presos. En Estados Unidos, 28 de febrero de 2018, 40 católicos, entre ellos varias monjas y sacerdotes, detenidos en una concentración cerca del Capitolio, en la que le pedían a los representantes, a los legisladores, que ayudaran a los Dreamers, es decir, a los famosos soñadores, a los que llegaron en los 90 y la primera parte de los 2000, a que obtuvieran su residencia. Llegaron como niños y la mayoría iban a ser expulsados, primero por Obama y después por Trump, ¿verdad? Y Obama no tuvo ningún asco. Expulsaba a decenas de miles. El periodo cuando mayor cantidad de expulsiones de migrantes ha habido en Estados Unidos ha sido con Obama. Entonces los curas y las monjas y fieles católicos iban con sus imágenes de la Virgen de Guadalupe, sus crucifijos. Es válido a la policía. Pum, presos van. Los acusaron de desorden, de manifestarse sin permiso, etcétera. Una de las monjas, dice la dominica Elis García, se lamentaba porque nunca había sido arrestada en su vida. Bueno, ya llevo 1, 2, 3, 4, 5. Voy con el sexto. Brasil, 20 de marzo de 2018. Un obispo y 4 sacerdotes católicos fueron arrestados en Brasil por desviar, por robarse las donaciones y otros fondos por una cantidad de $600,000. El obispo José Ronaldo y los otros sospechosos también usaron el dinero de la limosna para gastos personales y compraron una finca ganadera. El escándalo ocurrió en las ciudades de Formosa, Pozo y Planaltina, en el centro de Brasil. Por ladrones, presos. Sigo. México, junio de 2019. Aparece un muchacho, yo seguí este caso, me acuerdo. Aparece un muchacho universitario asesinado en el asiento trasero de su carro en un estacionamiento cerca, bueno, después le digo, en un estacionamiento lejos de su casa, en el asiento trasero. Asesinado y con huellas de tortura. Pongan cuidado. Su nombre era Leonardo Avendaño, tenía 29 años, estaba haciendo su posgrado en Mercadotecnia en la Universidad Intercontinental y era diácono de la parroquia Iglesia Cristo Salvador. ¿Verdad? Quien puso la denuncia fue el párroco de esa iglesia, Francisco Javier, no dicen el apellido. El párroco denuncia, miren, desapareció, quedó que iba a venir aquí, no vino. La familia hace lo propio.
Pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, 4 días. La policía lo que hizo fue buscar las cámaras de los lugares aledaños porque el chaval había aparecido muerto en un estacionamiento cerca de la parroquia. Y en uno de los videos aparece el cura que había puesto la denuncia saliendo del carro, metiéndose a otro carro y huyendo. Y él mismo puso la denuncia. Ya lo acaban de condenar. Lo condenaron, espérame que aquí tengo, a 27 años de prisión. Lo torturó y lo asesinó un cura en México. Y eso acaba de ocurrir en abril del 2021. Lo halló culpable el juez y lo condenó a 27 años de prisión. Andan apelando ahora. Pero fíjense en esto. Este mismo cura era muy mediático. Aparecía en cuanto medio de comunicación tenía la Iglesia Católica en la Ciudad de México. Canales, radio, revistas. Era gran defensor del derecho a la vida, que le llaman los curas. O sea, gran opositor al aborto. Y a la legislación que había aprobado la Ciudad de México legalizando el aborto. Y el argumento de él era, con ello se le da más lugar al mal que a Dios. Por eso el mal cobra más vidas en el país. Y él fue, bueno, después iba a un programa famoso que se llamaba El Pulso de la Fe, en donde hablaba de exorcismo, de aborto, de violencia, y aseguraba que las posesiones satánicas estaban vinculadas al aborto. Esa era la prédica del viejo este. Asesinó a su diácono, lo torturó. Está preso. 18 de julio de 2019, Estados Unidos. Van unos curas, jesuitas, religiosas, Pax Christi, y son parte de varias organizaciones católicas y se van al Senado de Estados Unidos a protestar contra las políticas de inmigración 2019, Trump. En particular, la deportación de los niños, bueno, el enclaustramiento de los niños, ustedes se acuerdan que los metían en jaulas, y su deportación. Entraron en la rotonda del Senado, ingresaron a la rotonda en que está la entrada del Senado en Washington, y llevaban en las manos fotos de los niños migrantes muertos en las instalaciones de custodia, o sea, en las jaulas que tenía el gobierno federal en la frontera con México. Se pusieron a rezar en el jardín exterior, escucharon testimonios de migrantes aterrorizados de perder a sus hijos, leyeron mensajes de los obispos llegados en apoyo y se echaron ahí en el suelo del Capitolio. Los policías les dijeron que los iban a echar presos y seguían ahí. Pues no, ahí siguieron protestando y los echaron presos. Hasta un coro llevaron que cantaban los nombres de los niños: Darling, Jacqueline, Felipe, Juan, Wilmer y Carlos, muertos en las jaulas de Trump en la frontera con México. Así estaban acostados, cantando. Lo agarró la policía. Veniste, mi muchachito, ¡ja!, para la cárcel. Esposados, monjas, curas, diáconos y otros líderes católicos. Algunos de ellos estaban rezando el Ave María. No importa, dice el policía, estés rezando, no vas preso. ¡Guau! Entre ellos estaba la hermana Pat Murphy, una monja de 90 años. No le pusieron a la esposa, la viejita iba, ¿verdad?, que trabaja con migrantes y refugiados en Chicago. No sé si vive aún, porque esto fue en 2019. Y ella organizaba vigilias toda la semana, todos los viernes, frente a la Agencia de Migración de Chicago, durante 13 años.
¿Ya? Otra presa, la hermana Ann Schultz, etcétera. ¿Estamos claros? Estados Unidos. Voy a otro lugar que se llama Montenegro, una pequeña república que la OTAN, en particular Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, partieron a Yugoslavia y apareció Montenegro como una república independiente. Por supuesto, totalmente pro OTAN, porque esa es la élite. La compraron allá la élite en Montenegro. Bueno, echan preso el 13 de mayo de 2020 a un obispo y 7 sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Serbia en Montenegro. Miren por qué lo echaron preso. Sospechoso de organizar una procesión durante los confinamientos por el COVID. Lo metieron a la cárcel. Fueron miles de personas las que participaron en la procesión en Nikšić, que queda en el noroeste de Montenegro, con motivo del día de San Basilio, uno de los santos más venerados de la religión ortodoxa en Montenegro. El obispo de la ciudad y 7 sacerdotes fueron acusados de violar las normas sanitarias destinadas a controlar una peligrosa enfermedad contagiosa y de haber organizado la procesión contrariando las disposiciones del Ministerio de Salud. ¿Estamos claros? Sigo. Estados Unidos, junio de 2020. Un cura llega, andaba haciendo unos mandados, regresa a su parroquia, ahí en Virginia, 61 años, o sea que ahorita tendría 63. Pero cuando él está llegando a la parroquia, ve que hay 3 piches que están echando una basura dentro del territorio de la parroquia. Entonces los interpela y le dice: ay, ¿ustedes por qué están echando basura aquí? ¿Ya? Y entonces llama a la policía. Y dice a la policía: vengan aquí, fíjate, aquí tengo una invasión de unos tipos todos blancos que están echándome basura. Entonces, pero en lo que todavía está esperando a la policía el hombre, los 3 que habían llegado a echar la basura se van a buscar sus amigos. Y es una banda de blancos, racista, porque el cura es negro. Y entonces el cura, cuando se ve amenazado, pues tiene una pistola. El cura tiene una pistola, saca la pistola, le dice que se enfrenta con ellos. Y en eso llega la policía. Entonces los blancos le acusan al cura de que los está amenazando. Lo echaron preso al cura. Después le pidieron disculpas y no sé qué, no sé cuánto. Lo echaron preso. Sigo. En Murcia, la región de Murcia, que eso queda en el suroriente del Estado español, en la península ibérica. Saludos al murciano zaragozano. El 20 de octubre de 2021 condenan a 20 meses de cárcel a un cura porque celebraba bodas falsas. Era maldito. Cura más maldito. Solo eran negros de Nigeria. Migrantes de Nigeria. Entonces el mae se juntó con otros piches, ¿verdad? Y les cobraban a los nigerianos entre 300 y 7.000 euros por casarse. Y ellos buscaban al español o a la española con el que se iban a casar. Entonces, él organizaba las bodas, sacaba el certificado y ya con eso podían obtener la residencia. Entonces a los nigerianos les costaba entre 300 y 7.000 euros. Los agarraron y los metieron presos. 20 meses de prisión más una multa. Y eso porque el hombre confesó, el cura confesó, porque si no hubiera confesado y se va a juicio le hubieran echado 5 años. ¿Estamos claros? Costa Rica, este año. 2 cosas de Costa Rica. Con esto voy a cerrar los casos, después comentamos. En Costa Rica esto fue, bueno, este año es que van
se anunció esto, pero esto fue en junio de 2018. Un cura de Santa Cruz, de la parroquia de Santa Cruz, en Guanacaste, la parroquia, Santa Cruz, en Sardinal de Carrillo, agarra un chavalo, hijo de su hermana, y se lo va a dejar a la frontera de México con Estados Unidos. Se van en avión a Ciudad de México. Ciudad de México agarran otro avión, llegan a Ciudad Juárez, y viene el cura, ya que maldito, y deja al cipote, creo que de 4 años, si mal no recuerdo, lo deja al cura, al chavalo, en la frontera, en junio de 2018, o sea, pleno verano en Estados Unidos. En el desierto de Arizona. ¿Estamos claros? Ahí lo encuentran la patrulla fronteriza. 6 años tenía el niño. O sea que ya tiene, hace 9 años. Entonces, el niño estaba en el desierto a 38 grados con aquel solazo, el calor, la arena. Ahí lo descubre la patrulla fronteriza. El chaval lo cuenta que es su tío, mi tío, que es padre, que no sé qué. Y así se dan cuenta. El cura se había ido a Costa Rica. En Costa Rica lo echan preso. Después lo dejaron en libertad bajo fianza y ahora el juicio va para el próximo año. Los ticos echaron preso un cura. ¿Estamos claros? Sigo. Ahí en Costa Rica, esto pasó ahorita, hace 2 meses, a ver si, 27 de marzo de 2022. Llega una monja al aeropuerto de San José, el aeropuerto de Juan Santa María, una monja nicaragüense. Y cuando va a pasar por aduana, la registran y le encuentran $9,500 en efectivo. Llegaba a San José, pero de pasadita, porque su destino era Colombia. Llevaba el dinero envuelto en papel aluminio y escondido en una computadora. La dejaron presa y le abrieron una causa penal por legitimación de capitales. Monja, Costa Rica. ¿Por qué te he dicho todos estos casos? Para que vean que los curas ni las monjas son sagrados, hermano. Son seres humanos susceptibles de cometer delitos, cometer errores y por lo tanto susceptibles de ser detenidos y enjuiciados. Y estos casos que te he dicho, muchos de ellos por represalias políticas, otros de ellos por ser delincuentes, criminales, como ese cura de México, o el otro cura que estafaba a los nigerianos, pero otros por represalias políticas, como el cura que protestaba por el tratamiento de las mineras a sus trabajadores, ¿verdad? O los curas que protestaban por las políticas migratorias del Estado terrorista de Estados Unidos. Pero aquí en Nicaragua, hermano, tenemos suficientes elementos de prueba que demuestran la participación delictiva en actos terroristas de obispos y curas. Suficiente. Videos, audios, documentos, fotografías, testimonios, declaraciones de ellos, de todo. Suficiente. Y ahí los hemos dejado intactos. Pero quieren seguir en las mismas. Ahí van en las mismas. Entonces andaba el cura Álvarez la semana pasada recorriendo de Guerén en Managua, metiéndose en un territorio que eclesiásticamente no le corresponde porque él es obispo de la diócesis de Matagalpa y obispo provisional de Estelí. No tiene nada que andar haciendo en Managua. Pero andaba en Managua. Y andaba en casa de reconocidos tranqueros organizando una protesta en aquí que le iba a encabezar la Iglesia Católica. Una conspiración tranquera. Entonces la policía, que no es dunda, se sabía todo lo que iba a pasar y lo comenzó a seguir. No lo dejó en paz. Casa que llegaba, casa que iba la policía.
Y después se puso de gallito a gritarle a los policías. Acá, espérate. Y ahora sale de víctima. Y anda conspirando. Furioso porque nada de lo que él dice, los gritos que pega y todo el show que hace cada domingo ahí en Matagalpa, nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Y el país sigue trabajando, produciendo, viviendo tranquilo. Está furioso. ¿Cómo es posible que no me hagan caso a mí? Que me andan ahí carreado en anda. ¿Te acordás de aquella foto? No se me olvida a mí eso. Pobres campesinos cargándolo. Entonces furioso, está frustrado. No entiende cómo el pueblo de Nicaragua no le hace caso a él. Avión, pues. Tranquilo, la gente se quitó la venda de los ojos y descubrió la naturaleza perversa y delictiva de Álvarez y de otros, como Harvin Padilla, como Edwin Román, como Abelardo Mata, y el otro, ¿cómo que se llama el de aquí? ¿Cómo que se llama el mechudo? ¿Cómo que se llama el de aquí? Brene, el mechudo. Toditos ellos. Delincuentes. ¿Por qué son delincuentes, hombre? Porque el que conspira contra el orden constitucional establecido de cualquier país es delincuente. Ya está. Pero además, conspira organizando asesinatos como el del policía Gabriel de Jesús Vado en Masaya. ¿O no fue eso un asesinato? Y no se acuerdan aquel cura Harvin Padilla, que ahora se las da de víctima. ¡Ay! Recen por mí que me están persiguiendo. Ajá. Y cuando mandó a matar al policía y mandó a esconder su cuerpo, su cadáver incinerado por los tranqueros, en el tranque de Mebasa lo mandó a esconder en una letrina y no les dio tiempo. Ese audio lo revelamos aquí en la primerísima, en ese momento. Y ahí está esa grabación aquí. Yo creo que aquí la tenemos guardada, esa grabación. Si mal no recuerdo. No la vamos a poner, pues, pero aquí está guardada. Donde Padilla le dio instrucción a los tranqueros de Mebasa. Tírenlo, ahí una letrina, no sé qué. No hay que dejarlo ahí. Además, con una tranquilidad pasmosa. Parece que está rezando. Y ahora aparece de víctima. Sí, debería estar preso. Junto con todos los tranqueros que ahora están presos. Ahí debería estar él. El otro, ¿te acordás de Román? Que iba borracho, pero bien borracho que iba. Cuando lo agarró la policía ahí entre Mazatepe y Catarina, en esa carretera. Venía de una cantina en San Marcos, andaba emborrachándose con dos chavalos de Catarina. Y lo agarraron. Lo dejaron ahí parqueado para que se le bajara el guaro. No, acoso de la policía. Y lo estaban haciéndole un favor, que te baje el guaro, no vayas a matar a alguien por ahí. No le echaron preso. ¿Cuánto cura? A ver, mejor no me meto a ese, pero ¿cuánto cura aquí hay? Abusadores sexuales que Brenes, por ejemplo, protegió a uno de ellos y lo mandó donde el cardenal Norberto, no me acuerdo, Rivera, cardenal primado ahora, ya está jubilado, ahí en México, para esconderlo y que le diera otra parroquia ahí, y ahí volvió a hacer las mismas, lo sacó de aquí. Hay otro cura ahí en Riva, famoso por andar violando o abusando de feligresa. Famoso ahí en Riva. Y así podemos seguir contando. Los curas, los obispos los han protegido y el Estado no ha intervenido. Yo creo que ya basta. Yo creo que la tapa que ¿cómo es? Que la tapa al pomo es esto, pues. La gota que derrama el vaso. Ya está. Ábranle causa penal. Y que no vengan con el cuento que ahora son perseguidos. Porque hay una campaña ahora. Ya todos estos medios tranqueros que para eso les paga Estados Unidos. Pobrecito, perseguido. Está orando. Está en no sé dónde. ¡Barbaridad! Yo ya te dije, te conté, por eso te hice todo este relato de los curas y las monjas detenidos en otros países por cometer delitos comunes
o políticos, todos ellos presos, enjuiciados, liberados, algunos, la mayoría fueron puestos en libertad, pero algunos están presos todavía. ¿Qué corona tiene Álvarez? A ver, ¿qué corona tiene Padilla? ¿Quién dice que ser cura es ser inmune? ¿Quién dice? Cometen delitos, que vayan presos. Ya está. Y yo creo que en esto me hago eco del sentimiento de muchísimos compañeros y de compañeras de ciudadanos nicaragüenses que están hartos de este tipo de cura. Hartos. ¿Te acordás que Mata andaba escondiendo bandas armadas delincuenciales, contrabandistas de ganado, asesinos de campesinos y traficantes de marihuana? Allí los escondía en las distintas propiedades que tiene la diócesis de Estelí, en otras sedes como Cotala, Jalapa o Somoto, cualquiera de esos lugares, ahí los escondía. Bandas delincuenciales que las hacía aparecer como los nuevos contras, y eran bandas delincuenciales, narcos. Eso hacía Mata. Entonces, ¿qué corona tienen esta gente? Porque si nosotros, cualquiera de nosotros, comete la mitad, la tercera parte, la décima parte de esos delitos, hermanito, por Dios, no solamente estaríamos presos, condenados y quién sabe cuántos años. Entonces, yo creo que basta. Basta. ¿Y cuál es? ¿Qué? De todas maneras van a hablar. Pues que hablen de verdad ahora, mano. Presos, enjuiciados y condenados. Ya está. Sí. Y así te podría seguir dando ejemplos de curas que han andado en esos menesteres, en esas devociones. ¿Cómo le llamarían ellos? Bueno, porque además predican, hermano. Cualquiera diría que son ejemplos. Álvarez es un alcohólico. Y eso todo el mundo lo sabe en Matagalpa. A veces da sermones borracho. Ya le arrastra la lengua. Y no tiene vergüenza porque se deja filmar por sus propios canales en Matagalpa. En serio. Y todo el mundo en Matagalpa lo sabe. Otro picado. Yo no sé si borracho andaba haciendo todas las gestiones de la semana pasada. Eso no lo sé. Pero otro picado. Y otras cosas. Otro día te cuento. Así que el expediente que tienen unos de esos curas, mira hermano, es así, ¿ves? Como Guay, ¿te acordás de Guay? Ese es otro que ahora vive en Miami, exiliado en Miami. Y lo sacó de aquí su papa, su Francisco. Y él fue el que lo sacó, nosotros no lo hemos sacado. Menos mal que se fue. Pero ese hijo, delincuente. Y él no confesó que él, de la idea de los tranques, fue él. ¿Y qué pasó en los tranques? ¿Qué pasó en los tranques en este país? ¿No fueron cuna de violaciones, de crímenes, de torturas? ¿No fueron eso acaso? ¿No paralizaron el transporte comercial en este país? ¿No hicieron un daño más grande que los huracanes del año 2020? Más grande, más grave que la pandemia. Los tranques. Lo organizó. Él confesó que fue invento de él. Un invento maravilloso, dijo. ¿Se acuerdan? Gracias a Rafael Valdés, que se supo eso, un católico devoto fallecido hace un par de años, de la comunidad cristiana de ahí de la 14 de septiembre. Rafael Valdés. Pues bueno, está bueno, ¿verdad? Ya que te lo voy a decir en Nica, que dejen de joder, hermano. Y si para que dejen de joder hay que meterlos presos, pues metámoslos presos, hombre. Porque vamos a poner en peligro la vida de 6 millones de nicaragüenses por un baboso que anda ahí queriendo desquitar los reales que le mandan los yanquis. Porque le mandan los yanquis reales a él. Al cura borracho Álvarez, al otro cura borracho, bueno, ya Padilla, y a otros de aquí de Managua, que trabajan con Brenes, que son del círculo de Brenes, que tienen parroquia también. Lo manda el gobierno de Estados Unidos por medio de sus agencias de inteligencia o curas de Estados Unidos que trabajan con los servicios de inteligencia. Y aquí escándalo de todas maneras van a hacer, hermano. De verdad que sí.
Así que lo hagan con mayor vigor de grito cuando ya estén enjuiciados. Regresamos, 7:24. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Mira que vamos a cambiar radicalmente de tema. Lo que no le gusta a Omar que uno diga, pero es verdad. Porque es que, repasando ahí teoría, echándole una ojeada a los clásicos y demás, me encontré unos pasajes y dije, chocho, mano, qué actual que es esto. Qué nica se puede decir. Y y que, de qué coyunturales que son estas definiciones. Y son del gigante Vladimir Ilich Lenin, el revolucionario más destacado del siglo XX, sin duda alguna, admirado por todo el mundo, por Ho Chi Minh, por Mao Zedong, por Fidel. Fidel lo describía como el más grande de todo. Por todo. Todos los que de alguna u otra manera se involucraron en la lucha revolucionaria anticolonialista, antiimperialista, anticapitalista, tienen a Lenin como el más grande teórico y práctico revolucionario, sin duda. Que ese es uno de los grandes aportes de Lenin, ¿no? No solamente teorizó, sino que lo hizo realidad. Construyó nueva sociedad, construyó democracia. Ya. Democracia para los campesinos, democracia para los trabajadores. Entonces, oigan estas cosas que son una joya, hermano. La tercera es la más extraordinaria, pero quiero comenzar con esta. Porque, para que vean que nada lo inventamos ahorita, esto tiene 100 años de haberse escrito. Y Lenin lo refiere a hechos que habían ocurrido décadas atrás, pero que ya eran parte del estilo de la burguesía y que sigue siendo el mismo estilo del imperialismo, sea europeo, sea estadounidense, sigue siendo su estilo a la hora de abordar a los líderes de movimientos populares. Oigan esto. La experiencia de los gobiernos burgueses y terratenientes del mundo entero ha creado dos métodos para mantener la esclavización del pueblo. El primero es la violencia. Nosotros, dictadura de Somoza. Los zares Nicolás Romanov, Nicolás el Garrote, y Nicolás II, el Sanguinario, enseñaron al pueblo ruso todo lo posible e imposible en este método de verdugo. Pero hay además otro método que han elaborado mejor que nadie las burguesías inglesa y francesa, aleccionadas, entre comillas, aprendieron por una serie de grandes revoluciones y movimientos revolucionarios de masa. Es el método del engaño, de la adulación, de las frases, de las promesas sin fin, de las míseras limosnas, de las concesiones en las cosas insignificantes para conservar lo esencial, lo que se llama el gatopardismo. Esto es sumamente importante. Y aquí encuentro muchos ejemplos en la coyuntura latinoamericana. Ahí vive, los yanquis le tiran lisonja a Alberto Fernández, ya se siente él personaje. Por la lisonja lo domestican. Por ejemplo, lo mismo pasa con otros, pues. Por la lisonja, por la adulación. Es un valiente líder de la democracia, se sienten.
escupen en rueda. Dice, es el método del engaño, de la adulación, de las frases, de las promesas sin fin, de las míseras limosnas, de las concesiones en las cosas insignificantes para conservar lo esencial. Te conceden chochadita para que no toques el corazón del sistema. Sigo. Esto es un pasaje, ¿verdad?, de un folleto que escribió Lenin que se llama Las tareas del proletariado en nuestra revolución. Lo escribió antes de la toma del poder, 23 de abril de 1917. Hace 105 años. Dice Lenin: la peculiaridad de la situación actual en Rusia estriba en el tránsito vertiginosamente rápido del primer método, la violencia, al segundo, la lisonja, o el engaño, del método de la violencia contra el pueblo, al método de las adulaciones y del engaño del pueblo con promesas. Como el gato de la fábula, Milyukov y Guchov escuchan y hacen lo que les parece. Mantienen el poder, protegen las ganancias del capital, hacen la guerra imperialista en interés del capital ruso y anglo-francés, y se limitan a contestar con promesas, declamaciones y declaraciones efectivistas a los discursos de tales amos del gato, que amenazan, apelan a la conciencia, conjuran, imploran, exigen y proclaman. Todos los opositores de mentira. El gato escucha y sigue haciendo lo que le parece. Esto es verídico, ¿verdad? Vos le decís al gato, vení para... Preguntarle a Alberto, ¿cuántos gatos tiene? 17 gatos. No, son más de 10, en serio, me lo dijo Alberto el otro día, Alberto Martín, un compañero de trabajo aquí. Más de 10 gatos tiene. Preguntarle y vas a ver. Él decía al gato, mira, y le va, te queda viendo y pues hace lo que le da la gana. Pues así es el imperialismo, hermano. Así son los políticos al servicio del imperialismo. Cada día que pase, dice, la inconsciencia confiada y la confiada inconsciencia irán desapareciendo, sobre todo entre los proletarios y los campesinos pobres, a quienes la vida, su situación socioeconómica, enseña a no confiar en los capitalistas. Los líderes de la pequeña burguesía, aquí en Nicaragua hay un montón, ¿verdad? Tienen que enseñar al pueblo a confiar en la burguesía. Esa es su onda. Su onda es de estos clasemedieros. Es que la gente confía en los ricos, confía en los magnates, confía en los yanquis. Esa es su onda. ¿Y la de nosotros cuál es? Los proletarios tienen que enseñarle al pueblo a desconfiar de la burguesía, de los ricos, de los capitalistas, de los imperialistas. Esa es nuestra tarea. Ellos que confiemos y nosotros que desconfíen. Como decía el Che, ni tantito así. Termino este pasaje, voy con otro. Ahora voy con esa maravilla de obra que se llama El Estado y la Revolución, también escrito en 1917. Y define la opción del partido bolchevique, la opción de cómo organizar un Estado. Oigan esto. Ocurre hoy con la doctrina de Marx lo que ha solido ocurrir en la historia repetidas veces con las doctrinas de los pensadores revolucionarios y de los jefes de las clases oprimidas en su lucha por la liberación. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Pongan cuidado. En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras les someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Carlos Fonseca, hermano. A Carlos Fonseca cuánta chanchada no le hizo Somoza y la burguesía aplaudía, ¿se acuerdan? Bueno, los que no se acuerdan porque no lo vivieron, lo pueden leer. Léanlo. Y después, cuando lo mata la Guardia, poco después ya la Guardia la expulsamos de Nicaragua, la derrotamos
Entonces la burguesía comenzó a manipular a Carlos, que Carlos era esto. Y ahora te encontrás algunos sirvientes de los yanquis manipulando la figura de Carlos. ¿No? Después de su muerte, dice Lenin, se intentan convertirlo en íconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de cierta aureola de gloria para consolar y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando su filo revolucionario, envileciéndolo. O sea, lo castran, lo ponen una figura así, light, como han hecho con el Che. Como han hecho con el Che. Y con muchos otros. ¿Verdad? En semejante arreglo del marxismo se dan la mano actualmente la burguesía y los oportunistas dentro del movimiento obrero. Olvidan, dice Lenin, relegan a un segundo plano, tergiversan el aspecto revolucionario de esta doctrina, su espíritu revolucionario. Hacen pasar a primer plano, ensalzan lo que es o parece ser aceptable para la burguesía. O sea, lo que esto lo podemos agarrar y ponerlo esto como una maravilla para la esencia de lo que predican estos, ¿no? Pero para que vean que no somos enemigos. Que sí, que buena onda. Con Sandino lo quisieron hacer. Ya después que Sandino resucita de la mano de los campesinos que testimonian su vibrante lucha y su pensamiento indomable, entonces no les queda de otra. ¿No te acordás que Somoza hasta escribió un libro? Bueno, lo mandó a escribir. Y entonces dice Lenin, me encanta este párrafo, es lindísimo. Dice Lenin en El Estado y la Revolución: nosotros somos partidarios de la República Democrática como la mejor forma de Estado para el proletariado bajo el capitalismo. Pero no tenemos ningún derecho a olvidar que la esclavitud asalariada es el destino reservado al pueblo, incluso bajo la república burguesa más democrática. Más aún, todo Estado es una fuerza especial para la represión de la clase oprimida. Por eso todo Estado no es ni libre ni popular. Y este Estado, el nuestro, está al servicio de los intereses de las mayorías y en contra de los intereses de las minorías. Se llamen curas o se llamen magnates, no importa. Nosotros somos partidarios de la República Democrática como la mejor forma de Estado para el proletariado bajo el capitalismo. Pero no tenemos derecho a olvidar que el destino que la burguesía, que los ricos, que el imperialismo le ha asignado a los pueblos es la esclavitud. No se nos olvide. Y esto tenemos que repetirlo a cada rato. Porque la gente es muy vulnerable a toda la propaganda de ellos. Y ahora voy con esta maravilla. Esto es lo que más quería decir, leerle. Y lo vamos a ir haciendo al suavecito. Esto lo escribe Lenin en mayo de 1920. Ya lleva 3 años la revolución en el poder. Pero está en medio de la guerra contra Francia, contra Gran Bretaña, contra Polonia y contra los restos del zarismo, que se llama la contrarrevolución, la Guardia Blanca, los blancos. Recuerden, les invadieron a la Unión Soviética en sus albores. Polonia, Gran Bretaña, Francia, invaden para querer destruir al bolchevismo. Está en medio de eso. Y está la pelea, mano. Si hasta 1920 más o menos que se organiza el Ejército Rojo y los comenzó a golpear por todos lados. Pero bueno. Entonces, esto lo escribe Lenin en la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Y esto es una verdadera maravilla. Compárenlo con lo que nosotros hacemos y vivimos aquí en Nicaragua, nosotros los sandinistas. Sustituyen por proletario sandinista o por proletario trabajador, como quieran. Todo proletario, dice Lenin, gracias al ambiente de lucha de masas y de acentuada agudización
de los antagonismos de clase en que vive, observa la diferencia que hay entre un compromiso impuesto por condiciones objetivas, compromiso que en nada disminuye la abnegación revolucionaria ni el ardor para continuar la lucha de los obreros que lo han contraído. Pongan cuidado en esto. Ya te lo voy a actualizar con Nicaragua. Y por otro lado, un compromiso de traidores que achacan a causa objetiva su vil egoísmo, su cobardía, su deseo de servir a los capitalistas, su falta de firmeza ante las amenazas, a veces ante las exhortaciones, a veces ante las limosnas o los halagos de los capitalistas. Fíjate bien, nosotros por condiciones objetivas de la formación social que constituye Nicaragua y por determinada historia política del país, Daniel encabeza un esfuerzo con un gobierno de unidad nacional con la burguesía, a tal punto que le incorpora decisiones de gobierno. Y ese matrimonio duró de 2007 a 2018, 11 años, ¿verdad? Pero fue un compromiso impuesto por las condiciones objetivas, pero que en nada, como dice Lenin, disminuyó la abnegación revolucionaria ni el ardor para continuar la lucha de los obreros que lo han contraído, de los sandinistas que lo han contraído. Salvaje, ¿verdad? Sigo. Seguramente, dice Lenin, que hoy casi todo el mundo ve ya, dice, que los bolcheviques no se hubieran mantenido en el poder no 2 años y medio, sino ni siquiera 2 meses y medio, sin la disciplina severísima, verdaderamente férrea dentro de nuestro partido, sin el apoyo más completo y abnegado prestado a nuestro partido por toda la masa de la clase obrera, esto es, por todo lo que la clase obrera tiene de consciente, honrada, abnegada, influyente y capaz de conseguir consigo o de atraerse a las capas atrasadas. Salvajada, ya vamos a desmenuzar esto porque lo desmenuza Lenin. O sea, jamás hubiera sobrevivido la revolución bolchevique sin la disciplina férrea en el partido y sin el más completo apoyo, abnegado apoyo de los campesinos, de los obreros, de los soldados de la época en la naciente Unión Soviética. Y aquí, tírenlo aquí, jamás hubiéramos sobrevivido. No los 10 años de la revolución en los años 80, 3 meses, si no hubiera habido ese masivo respaldo del pueblo y la disciplina. Y aquí, en estos 15 años que llevamos, mira qué importante que es la disciplina. Dice Lenin, la dictadura, oigan, qué bonita esta definición. La dictadura del proletariado es la guerra más abnegada y más implacable de la nueva clase contra un enemigo más poderoso, contra la burguesía, cuya resistencia se halla decuplicada por su derrocamiento, aunque no sea más que en un solo país, y cuya potencia consiste no solo en la fuerza del capital internacional, en la fuerza y la solidez de las relaciones internacionales de la burguesía, sino además en la fuerza de la costumbre. Esto es importantísimo. Dice Lenin, ¿verdad? Esta es la guerra más abnegada y más implacable de la nueva clase en el poder contra los que fueron desalojados del poder. Y su resistencia no solamente es, dice Lenin, por las relaciones internacionales que tienen, y parece que estuviéramos hablando de Nicaragua, sino, dice Lenin, por la fuerza de la costumbre, por la influencia ideológica, por la cultura, por el creer, por la colonización cultural a la que estamos sometidos. Y lo que tenemos que ir haciendo, decolonizando las mentes de todos nosotros.
Dice Lenin, la dictadura del proletariado es necesaria y la victoria sobre la burguesía es imposible sin una lucha prolongada, tenaz, desesperada, a muerte. Una lucha que exige serenidad, disciplina, firmeza, inflexibilidad y una voluntad única. Cualquier parecido con lo que vivimos no es coincidencia. Sigo, dice Lenin. Lo repito. La experiencia de la dictadura triunfante del proletariado en Rusia ha mostrado de manera palpable al que no sabe pensar o al que no ha tenido la ocasión de reflexionar sobre esta cuestión, que la centralización incondicional y la disciplina más severa del proletariado constituyen una de las condiciones fundamentales de la victoria sobre la burguesía. Centralización incondicional y disciplina más severa para derrotar a la burguesía. Y la derrota de la burguesía no es de un día para otro, es una lucha prolongada, abnegada, implacable. Sigue Lenin. El bolchevismo existe como corriente del pensamiento político y como partido político desde 1903. O sea, tenían 14 años cuando triunfa la revolución bolchevique. Y esto está escrito, repito, en 1920. Ya tienen 3 años en el poder. O sea, tenían 17 años de experiencia cuando Lenin escribe esto. Solo la historia del bolchevismo sustituye al bolchevismo por sandinismo. En todo el periodo de su existencia puede explicar de modo satisfactorio por qué el bolchevismo pudo forjar y mantener en las condiciones más difíciles la disciplina férrea necesaria para la victoria del proletariado. La primera pregunta que surge es la siguiente, dice Lenin: ¿cómo se mantiene la disciplina del Partido Revolucionario del Proletariado? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se refuerza? Y él responde. Lenin, escrito en 1920, en la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Dice Lenin, a las preguntas, ¿cómo se mantiene la disciplina? ¿Cómo se controla? ¿Y cómo se refuerza? Dice, primero, por la conciencia de la vanguardia proletaria y por su fidelidad a la revolución, por su firmeza, por su espíritu de sacrificio, por su heroísmo. Primero, por la calidad de frente, por la calidad de partido que somos. Segundo, dice Lenin, por su capacidad de vincularse y aproximarse y hasta cierto punto, si quieren, fundirse con las grandes masas trabajadoras. En primer término, con la masa proletaria, pero también con la masa trabajadora no proletaria. Es decir, no solo se vincula, se funde con la gente, que es lo que hace el frente. Segunda explicación de por qué cómo se explica la victoria del bolchevismo, del sandinismo y su sostenimiento en el poder. Tercero, llevo 2. Primero, por la calidad de vanguardia. Segundo, por la fusión con la gente. Y tercero, por lo acertado de la dirección política que lleva a cabo esta vanguardia, por lo acertado de su estrategia y de sus tácticas políticas, a condición de que las masas más extensas se convenzan de ello por experiencia propia. Esto es genial. Entonces él dice, primero, por la calidad de partido que tenemos. Segundo, porque
la gente del partido se fusiona con la gente. Y tercero, por la dirección política, ¿verdad? Que además hace que la gente se convenza que la dirección política es acertada por los éxitos que tiene. Sin estas condiciones, dice Lenin, no es posible la disciplina en un partido revolucionario verdaderamente apto para ser el partido de la clase avanzada, llamada a derrocar a la burguesía y a transformar toda la sociedad. Sin estas condiciones, los intentos de implantar una disciplina se convierten inevitablemente en una ficción, en una frase, en gestos grotescos. Pero por otra parte, estas condiciones de la disciplina, de la dirección política, de la conciencia revolucionaria, esas condiciones no pueden brotar de golpe. Van formándose solamente a través de una labor prolongada, a través de una dura experiencia. Su formación se facilita a través de una acertada teoría revolucionaria que a su vez no es ningún dogma, sino que solo se forma definitivamente en estrecha relación con la práctica de un movimiento que sea verdaderamente de masas y verdaderamente revolucionario. ¿Estamos claros? Eso es Lenin, hermano. Ese es el salvaje. ¿Ah? Léanse ese folleto, hermano, léanlo y estudienlo con calma, con paciencia. Y vean cómo de actual. Esa es la virtud de los grandes teóricos de la revolución, teórico y práctico, en el caso de Lenin o Fidel. Es la gran virtud, mano, que los que escriben tienen una vigencia de décadas y de siglos, porque lo escriben a partir de la realidad, de la propia experiencia, no del escritorio. Y me acordé de unas cosas que dijo Rosario Murillo el miércoles. ¿Cuándo fue? 18, miércoles, ¿no? Sí, el miércoles pasado. Lo dijo al terminar el acto por el natalicio de Sandino. Y me parece, todo eso que dijo tiene una concentración ideológica enorme, enorme. Y son cosas cortas, ¿no? Pensamientos cortos. Dice Rosario. Es que también me estoy acordando ahorita. Los fundamentos de la sociedad moderna, ¿cuáles son? Son 3. Bueno, otro día hablamos de eso. Dice Rosario. Luchar para vencer nos ha permitido crecer espiritualmente, asumir el valor, el honor, asumir lo mejor de nosotros mismos y aprender a crecer. Creo que eso nos hace especiales a los nicaragüenses, porque esa es fuerza de alma, es fuerza de espíritu. A veces esto de lo espiritual es subvalorado por determinado segmento de compañera, de compañero. Y hermano, esto es central. De hecho, como te estaba diciendo, te lo completo la idea, pues, los cimientos de la sociedad moderna, la sociedad contemporánea, pero te estoy hablando de hace muchos siglos, son 3: la cultura, el arte, pues, la ciencia, bueno, o sea, el espíritu, la fuerza espiritual, las religiones, puedes decir también, y la ciencia. Esos son los 3. O sea, parte de los pilares, de los fundamentos sobre los cuales se han construido las sociedades. No importa el signo ideológico que tengan esa sociedad, no importa si es China, si es Rusia, si es Estados Unidos, si es Francia, si es Cuba, si es Nicaragua, si es Venezuela, no importa. Todas las sociedades están construidas sobre esos cimientos. Ciencia, cultura, espiritualidad o religión, como vos querrás llamarlo. Y dice Rosario, cuando decimos siempre más allá, sabemos que estamos hablando de esa fuerza de espíritu
espíritu que tenemos, que nos hace sobreponernos a todas las circunstancias, a tanto evento catastrófico que hemos tenido en Nicaragua, de todo tipo. Nos hemos dado a respetar. Esa es fuerza de espíritu. Sandino nos mostró esa capacidad de soñar, de aspirar y de atreverse a luchar. Y esa es fuerza de espíritu. Es salvaje todo esto que nos compartió Rosario el otro día, hermano. Sigo. El privilegio, dice ella, y la característica esencial de Nicaragua es que nos inspiramos en esa historia gloriosa, espiritual, profundamente espiritual. Y sabemos lo que hay que hacer. Sabemos que ser dignos, que sentirnos dueños de nuestra propia tierra, reclamar, exigir soberanía, eso es lo propio. Es lo que debemos hacer. Y lo hacemos. Y lo que le agrega Rosario, y lo sabemos hacer. O sea, no es tanto que sabemos que hay que hacer, sino también sabemos cómo hacerlo. Y lo estamos haciendo. Y entonces cierra Rosario. Tenemos que crear desde la dignidad nacional, desde el decoro nacional, desde la conciencia de soberanía, ese futuro mejor que merece este pueblo. Son 4 parrafitos con una concentración ideológica extraordinaria para reflexionarla, para pensarla. Rosario tiene esa capacidad, ¿no?, de elevación sobre la realidad y de crear teoría sin que esa sea su intención, porque yo sé que esa no es su intención, pero la crea a partir de la realidad, no a partir de la reflexión teórica de un cafetín o de estar divagando, no, a partir de la experiencia y del conocimiento, del profundo conocimiento de nuestra historia y de algo que ella siempre repite, se lo escucho hace muchos años, del conocimiento del alma del nicaragüense. Si no conoces el alma del pueblo, es imposible que puedas acertar en las decisiones políticas. Y ese conocimiento del alma no es pétreo, no está congelado. No es que conociste hoy el alma y ya la conoces para siempre. No, hermano, porque el alma en el sentido amplio de la palabra, no espiritual, sino en el sentido amplio, el corazón, la esencia del nicaragüense está en constante evolución, permanente evolución. Vos podés conocer algunas cosas básicas de esa idiosincrasia, de esa manera de ser, del alma del nicaragüense. Las cosas básicas que son, es así, no se mueven. Pero hay muchas otras cosas que van en constante, en una dinámica perpetua de evolución. Y tenés que estar atento. Si no estás atento, hermano, te perdiste. Te perdiste. Y una de las grandes virtudes de Daniel y Rosario es que no se pierden, hermano. Están en permanente estudio, en el sentido de estar atento, de estar conociendo lo que va pasando, lo que la gente va, cómo van cambiando su manera de ser, su manera de pensar, por dónde va la cosa. Y quiero cerrar. Yo te voy a sorprender. Es que el otro día me lo encontré y se lo compartí a algunos amigos. Me encontré ahí leyendo noticias de la realidad en Rusia, de lo que está pasando en la operación de defensa del Estado ruso, de todo eso. Entonces, espera, antes de esto, quiero recomendarle encarecidamente, léanse las secciones de pensamiento crítico y de opinión de la página web de Radio La Primerísima. Hoy hemos publicado la última parte de una extensa investigación de cómo se conformó el Estado, el poder nazi que nos domina el mundo ahora, vinculado a crímenes de todo tipo y al tráfico de la droga.
Es extenso, hay que tener paciencia para leerlo y leerlo al suave, porque son 5 partes, hoy fue la última, se las aconsejo. Luego tenemos ahí una cosa sumamente interesante, el lado humano, lo que piensan, lo que sienten los soldados, los milicianos que están luchando en Donbass, en la República de Donetsk y de Luhansk. La realidad, sí, no edulcorada, no matizada, no, la realidad. Y se van a encontrar ahí con cosas duras, pero que son de la realidad. Entre otros artículos, pues, léanla. Ahí tienen material suficiente. A veces me dicen, mira, recomendame cómo hago. Lean ahí, hombre, hay bastante. Son materiales de medios de comunicación rusos, todos ellos. Entonces, aprovechando eso, me encontré esta, ni siquiera lo he oído mentar nunca, jamás. O sea, la iglesia ortodoxa, la rusa o la serbia o la griega, hay muchas iglesias ortodoxas, no es única, está muy dividida. Pero la más grande, obviamente, es la rusa. Tiene sus propios santos, que no tiene nada que ver con los santos de la Iglesia Católica. Uno de ellos se llama, o se llamaba, pues, ¿qué se me hizo el nombre? ¿No? Vasily Mikhailovich Drozdov, cuyo nombre eclesiástico es Filareto Drozdov, conocido también como el Metropolitano. Sacerdote ortodoxo, llegó a obispo, llegó a arzobispo, al equivalente al arzobispo, que no es ese el nombre de ellos. Y se convirtió en un erudito de ciencia, de cultura y de la lengua rusa. Este hombre fue el que logró que se tradujera al ruso moderno la Biblia, porque había una oposición grande de todos los tradicionalistas que hay que leerlo en su idioma original, que no sé qué. Y pues este hombre peleó y peleó hasta que logró que se publicara en lengua rusa. Y uno de los grandes, de los que más aportó a la lengua rusa, claro, después de Pushkin, por supuesto. O Pushkin, como querrás decirle. Entonces, lo elevaron a santo hace como 20 años, en 1900, por aquí lo tenía guardado esto, en 1994. Casi 30 años ya. Como San Filareto Drozdov. Nació en 1782 y murió en 1867. Estamos hablando de este hombre que tiene más de 80 años. ¿Ah? Entonces él tiene esta frase, cualquier parecido con la realidad o con la actualidad, mejor dicho, no es coincidencia. Vladimir Putin es profundamente religioso, devoto, ortodoxo, profundamente, o sea, con enormes convicciones, ortodoxa y muy conservador, muy conservador. Entonces dice San Filareto, ya nos vamos. La guerra es cosa terrible para quien la emprende sin necesidad, sin verdad, con sed de interés o de predominio, que se ha convertido en sed de sangre. Tienen una gran responsabilidad por la sangre y los desastres propios y ajenos. Pero la guerra es una causa sagrada para quienes la aceptan por necesidad, en defensa de la verdad, de la fe y de la patria. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos.
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.